Buenas noches, entonces vamos a continuar el día de hoy con la parte del miembro superior. Entonces bueno, aquí están lo que son las ramas del radial. Coloqué en negritas, eh, la arteria radial, las ramas de la arteria radial. Coloqué en negritas las que tienen que ver más que todo con el antebrazo, pues, más que todo ramas musculares, a los músculos que vimos, músculos que vimos ya, como estas aquí. Este, esta recurrente para los músculos epicondilios como tal, y esta radiopalmar, que va a ayudar a formar a uno de los arcos palmares, que lo vamos a hablar al final, los arcos palmares. Igualmente la arteria cubital más bien sí da bastantes ramas a nivel del antebrazo, estas que están en negritas, esta transversal anterior del carpo también, y bueno, para varios de los músculos aquí en el antebrazo. Es importante que ella es la que da la arteria interósea. La arteria cubital es la que me da la arteria interósea, que va a ir también en el medio del antebrazo. Entonces, bueno, recordar plexo braquial. ¿Por qué? Bueno, porque ahora vamos a hablar de estas ramas en el antebrazo. ¿Qué hacen en el antebrazo? Bueno, repasemos todo otra vez. Músculo cutáneo, ¿verdad? Músculo cutáneo es un nervio que vimos que él viene. Vamos a ver si lo tengo aquí. No. El músculo cutáneo, ¿se acuerdan que yo les comenté que él inerva todo el compartimiento anterior del brazo, y cuando llega al codo ya él ha dado todas sus ramas motoras, por lo tanto en el antebrazo solamente queda sensitivo? Entonces en el antebrazo él solamente va a inervar la parte, el borde lateral del antebrazo, el borde lateral del antebrazo. Entonces prácticamente el axilar se quedó, como vimos, dándole la vuelta al húmero, y queda entonces estos tres nervios principales, que son el radial, el mediano y el cubital. Son los que quedan en el antebrazo como tal. El radial ya vimos que pasa por el triángulo húmero tricipital, cae en el canal de torsión del húmero, inerva al tríceps obviamente. Cuando va llegando al codo, como les he dicho varias veces, se hace anterior. Él venía posterior y él se hace anterior, y en el codo, terminando el codo, da sus dos ramas terminales, que son la motora, que se va por el arcada de Frosch y me inerva todo, que es este que está aquí, inerva todos los músculos posteriores del antebrazo. Todos los 8 del compartimiento posterior del antebrazo los inerva, y esta rama motora también tiene el nombre de interósea posterior. La rama sensitiva, la otra rama, es la rama cutánea superficial o sensitiva, que se posa debajo del del músculo brachiorradial y continúa hasta la muñeca, donde se hace más superficial. Aquí vemos otra vez el radial. Fíjense cómo él se hace anterior, ¿verdad? Llegando al codo, y en el codo da sus dos ramas terminales. Esta es la sensitiva y esta es la motora, pasando debajo del supinador en la arcada de Frost. Aquí está otra vez. Viene por aquí, rama sensitiva, rama motora. El mediano, por su parte, él no da ninguna rama en el brazo. Recordemos que en el compartimiento anterior del brazo está inervado por el músculo cutáneo, que es este, y el compartimiento posterior está inervado por el radial. El mediano va derecho, no hace nada, pero en el antebrazo hace casi todo. ¿Se acuerdan que cuando vimos los músculos del antebrazo, vimos que la mayoría del compartimiento anterior están inervados por el nervio mediano? Entonces fíjense cómo él va a inervar
todos los músculos del antebrazo anterior, del compartimiento anterior, excepto el músculo este, que es el flexor cubital del carpo o cubital anterior que le llamamos, y también en el profundo, el músculo profundo, ¿se acuerdan? El flexor profundo de los dedos, que se dividía en dos partes inervadas, pues tiene 4 tendones que van para los dedos largos, los dos dedos radiales, es decir, índice y medio, están inervados por el mediano, y los dos cubitales, que son el anular y meñique, están inervados por el nervio cubital, que es este que va aquí. Lo otro era que el nervio mediano da una rama llamada interósea anterior. Es decir, la rama interósea posterior es rama del radial y la rama interósea anterior es rama del mediano, que es esta, que está aquí, que va aquí en este plano. Es decir, aquí va el nervio mediano, este es el nervio mediano, y esto aquí más profundo es el nervio interóseo anterior. El nervio cubital, como se los he dicho también, fíjense, el radial llegando al codo se hace anterior. El cubital, perdón, viene anterior y llegando al codo, es este que está aquí, se hace posterior. Pasa por detrás del epicóndilo medial y es el que cuando nos golpeamos vemos estrellas. Cuando vemos esas estrellas, nos corre un hormigueo por todo el borde cubital del antebrazo, que es el recorrido del cubital, y ese corrientazo nos llega hasta el anular y meñique, porque esa es la inervación del cubital. Bueno, aquí viene el cubital, ¿verdad? Pasando por detrás en el codo, y el radial pasando por delante. A este nivel fue que lo vi en el lipoma, cuando vi en la clase anterior el lipoma. Entonces el cubital, él viene aquí y se posa debajo del flexor cubital del carpo, y por eso es el único que inerva del compartimiento anterior, ¿verdad? Y también inerva, fíjense cómo le da algunas ramitas a los tendones cubitales del flexor profundo de los dedos. Entonces, prácticamente en el antebrazo anterior se encarga más que todo el mediano, y el posterior se encarga el radial. Esto es, no sé si se acuerdan, cuando en punto fijo, ya disculpen, ¿se acuerdan cuando en punto fijo agarraron la maña, diría mi papá, la maña de robarse los cables? Entonces, bueno, se electrocutaban las personas y hacían síndrome compartimental en el antebrazo. Fíjense cómo esto está aumentadísimo de volumen. Fíjense cómo está la mano plana prácticamente, pero del edema que tiene, no está ahuecada. Y bueno, había que hacerle su fasciotomía. Hicimos su fasciotomía y bueno, se veían bien bonitos todos los tendones. Fíjense que creo que yo puse un dibujito aquí, cuando después entonces yo vine y lo publiqué, señalando el nervio mediano, el flexor superficial de los dedos, este sería el flexor radial del carpo, que es el palmar mayor, el que llamábamos palmar mayor, más hacia acá el brachiorradial, ¿no? El palmaris longus, que es el que se le agarraba el tendón, se le agarra el tendoncito para que como injerto. Y bueno, después se cerró así más o menos. Se le pusieron estas gasitas con debajo de las suturas para que el paciente, para que el músculo no se dañara con la sutura. Se le hizo esto para poderlo ir cerrando de una vez, porque si se dejaba así, es muy difícil después cerrar la piel. Y bueno, se le hizo también fasciotomía en la mano. Quedó como Wolverine. Bueno, entonces ya aquí ahora pasaríamos a lo que es la anatomía de la muñeca como tal y la mano, con lo que es el túnel carpiano y eso.
es uno de los ecos que de las extremidades, en las extremidades, uno de los ecos que más le van a mandar a hacer es en la muñeca y en la mano, por los quistes sinoviales y por el túnel carpiano. Hay lo que se llama el retináculo extensor, son tendones, ¿verdad?, que van a pasar por aquí. Me estoy acordando que también hay lo que se llama la enfermedad de Decker-Vein, y se engrosa la vaina tendinosa del primer estuche, y eso seguramente también se le van a mandar a hacer ecosonograma para confirmar ello, aunque para el diagnóstico no necesitamos, en traumatología para el diagnóstico no necesitamos la confirmación por eco, pero alguien pudiera tener dudas y solicitarles el eco. Ok, se acuerdan de los músculos extensores, ¿verdad? Todo esto que venían aquí, venían a los dedos, que hacían un abanico, ¿verdad? Bueno, entonces ellos van a pasar por estos compartimientos o estuches que está formado por el retináculo extensor. Entonces se deberían aprender lo que es el primer compartimiento, cuál es el primer compartimiento, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto. ¿Cómo vamos a hacer para aprendernos eso? Bueno, vamos a irlos viendo poquito a poco y ya se van a dar cuenta que no es tan complicado, que de hecho el mismo abanico me ayuda a recordarlo, porque lo que ahora van a hacer es que el abanico lo van a ver al contrario, ¿verdad?, desde el pulgar hacia atrás. Y obviamente el primer compartimiento es el más importante, porque es el que ocurre esa enfermedad de Decker-Vein. Es la que normalmente ocurre en ese estuche. Entonces quería recordarles con esto que no solamente en los estuches van a pasar todos los posteriores del antebrazo, sino también el señor primer y segundo radial. ¿Se acuerdan que tienen nombres largos, que se llaman extensor radial corto del carpo y extensor radial largo del carpo, que son dos músculos que pertenecen al compartimiento lateral? Es decir, que por el estuche van a pasar todos los del compartimiento posterior, excepto el anconio que se queda ahí arriba, y dos de los laterales, que son el extensor radial corto y largo del carpo. Entonces se los coloco aquí para que los recuerden, ¿verdad?, que ellos están pasando aquí en la muñeca. De hecho, ellos pasan por detrás del escafoide y por lo tanto ellos forman parte de lo que es el piso de la tabaquera anatómica. Entonces recordemos el abanico, ¿verdad? Recordamos que es el anconio, ¿verdad? Después venía el extensor cubital del carpo, el que se llamaba cubital posterior. Luego veníamos al meñique, entonces extensor del meñique. Luego caíamos en el anular. Entonces el anular no tiene músculo propio, entonces nos acordamos es del extensor común de los dedos. Allí terminábamos el plano superficial. Luego caíamos en el plano profundo. El dedo medio también es como el anular, pertenece solo el tendón del extensor común de los dedos. Entonces viene el índice, que tiene sí su extensor propio, extensor del índice. Y luego vienen los tres del pulgar, que serían primero el extensor largo del pulgar, después viene extensor corto del pulgar y después abductor largo del pulgar. Recuerden cómo hacíamos más o menos para recordarlos. Extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor y abductor largo del pulgar. Entonces vamos a hacer lo de los estuches, pero al contrario, ¿verdad? Entonces, el primer estuche está formado por los últimos que dejamos, los últimos músculos del pulgar. ¿Se acuerdan que siempre nombramos de primero el extensor largo y después nombramos el extensor corto y el abductor largo? Entonces, esos dos son los del primer estuche y son los músculos de la patología
de enfermedad de Decker-Vein. Más adelante tengo unas láminas allí sobre esta patología. Segundo compartimiento también tiene dos músculos, que son los dos radiales, lo que llamábamos primer y segundo radial, que son parte del compartimiento lateral, que son el extensor radial corto del carpo y extensor radial largo del carpo. Entonces, primer estuche serían estos dos, segundo estuche estos dos. Tercer estuche tiene uno solo, que es el señor extensor largo del pulgar. Fíjense que vamos otra vez como el abanico, pero al contrario, y intercalando estos dos. Primer estuche, segundo estuche, tercer estuche, este solo. Cuarto estuche, fíjense, cuarto estuche tiene el extensor común de los dedos, que tiene 4 tendones. Pero no le bastó los 4 tendones, agarrarse los 4 tendones, sino uno más, el extensor del índice. Entonces, cuarto estuche, extensor común de los dedos y extensor del índice. Quinto y sexto son los músculos que nos faltan, cada uno. Extensor del meñique y sexto compartimiento, extensor cubital del carpo. Entonces, aquí volvemos otra vez a la lámina, fíjense. Primer compartimiento, abductor largo y extensor corto. Segundo compartimiento, extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Tercer compartimiento, extensor largo del pulgar. Cuarto compartimiento, los 4 tendones del extensor común de los dedos más el extensor del índice. Quinto compartimiento, el extensor del meñique, y sexto, el extensor cubital del carpo. Igual están aquí en un corte transversal. Vemos todos los tendones. Fíjense como aquí están los 5 tendones en el cuarto compartimiento. Tercer compartimiento tiene uno solo. Segundo y primero tienen 2. Quinto y sexto tienen 1. Eso, o sea, así fue que yo me logré aprender tanto los músculos posteriores del antebrazo como sus compartimientos, imaginándome el abanico. Y bueno, la tabaquera anatómica, una vez más, que tenemos hacia radial, tenemos el abductor largo del pulgar y extensor corto, porque hacia cubital tenemos el extensor largo. En el fondo tenemos a la arteria radial, o sea, la arteria radial pasa por allí, y como tal en el piso pues tenemos parte de los extensor radial largo y corto del carpo, y más en el fondo el hueso escafoide, que cuando lo palpamos allí entonces podemos inferir que hay fractura, si hay dolor. Pues aquí los vemos otra vez. Aquí recordar, ¿verdad? Recordamos la inervación, que entonces ya dijimos en el compartimiento anterior estaba el mediano. El mediano se lleva casi todos excepto estos dos, este y la mitad de este, y el radial inerva todo lateral y posterior. Por eso cuando el radial llega a la mano, ya llega sin ramas motoras, no inerva ningún músculo intrínseco de la mano, todo lo dejó aquí en el antebrazo. Entonces llegamos aquí a lo que es el túnel carpiano, ¿verdad? Túnel carpiano entonces es un pasadizo secreto, pues un tunelcito que está delimitado por el piso, son los huesos del carpo. En el piso tenemos los huesos del carpo. Hacia lateral, ¿se acuerdan que habíamos dicho los tubérculos de los primeros huesos? Que era el tubérculo del escafoides y el tubérculo más allá del trapecio. Y hacia cubital, hacia medial, teníamos el pisiforme y el gancho del ganchoso. Y por encima pasa el retináculo flexor,
que es prácticamente el responsable de ayudar a producir el túnel carpiano y es el que se libera cuando se hace la intervención quirúrgica, pues se libera el retináculo flexor. Aquí vemos un poquito, este video, vemos un poquito, aquí está el retináculo flexor, ¿verdad? Y el retináculo extensor por donde van a pasar los tendones extensores. Entonces fíjense que ahí está el retináculo extensor con los estuches. Sería el primer estuche sería aquí, el sexto sería aquí, los extensores, y aquí vemos el túnel carpiano, ¿sí? Vuelvo, le repito que está delimitado, ¿verdad?, hacia medial, esto es hacia medial, el pisiforme y el gancho del ganchoso, y hacia lateral los tubérculos del escafoides y trapecio, que son los músculos, perdón, que son los dos huesos que tienen que ver con el pulgar. Ahí está. Lo vemos otra vez. Fíjense cómo el retináculo flexor está insertado en esos límites que son del túnel carpiano, pues radialmente hacia lateral, tubérculo del escafoide, tubérculo del trapecio, y hacia el medial el pisiforme y el gancho del gancho. ¿Qué pasa? Una de las cosas que les quiero enseñar hoy, fíjense que el retináculo extensor, ¿verdad?, está atrás, pero él se prolonga hacia adelante. Él se prolonga, fíjense cómo él se prolonga hacia adelante en lo que también se llama como el ligamento palmar del carpo, que es lo que están viendo aquí. Ligamento palmar del carpo. Y él nos va a ayudar a formar otro túnel que está en la muñeca. El ligamento palmar del carpo o extensión, otros libros lo llaman como extensión del compartimiento, perdón, una extensión de el retináculo extensor. Entonces fíjense, aquí tenemos otra vez otro dibujo del túnel carpiano, y fíjense que entonces aquí está el retináculo flexor insertado en los sitios donde ya les he dicho. Aquí están los tendones que están pasando por él, que ya los vamos a terminar de describir. Y fíjense que el retináculo flexor, el retináculo extensor está teniendo unas expansiones hacia adelante. Fíjense, viene de atrás, viene aquí de atrás y se viene hacia adelante, y también ayuda a formar el túnel carpiano. Pero fíjense que estos señores que están aquí son la arteria cubital y el nervio cubital. Ellos no pasan por dentro del túnel carpiano. Por dentro del túnel carpiano va a pasar es el nervio mediano, que como saben que es el que se enferma, pues, como tal, y por el que el paciente acude porque presenta las parestesias. Pero el nervio cubital, él pasa por encima. Él dijo, yo no voy a pasar por allá porque por allá voy a estar enfermando a la gente. Entonces él pasó por delante, ¿ves?, encima del retináculo flexor, pero resulta que había alguien que tenía que sostenerlo de todas maneras, y es el retináculo extensor, que hace sus expansiones y lo arropa también. Entonces, por donde él va pasando, por donde va pasando el nervio cubital, forma un túnel también. Ese túnel se llama canal de Guyon, que está formado entonces por, fácilmente ustedes lo pueden deducir, el piso está formado por el retináculo flexor. El techo está formado por una expansión del retináculo extensor que lo está arropando. Una expansión del retináculo extensor. Imagínense que ustedes son estos. Y si miran hacia medial, ¿a quién se van a encontrar? Al pisiforme y al gancho del ganchoso. Entonces prácticamente tienen sus límites parecidos con el túnel carpiano. Entonces aquí está, vemos el túnel carpiano otra vez. Techo, retináculo flexor,
piso, los huesos del carpo, hacia lateral, gancho del ganchoso y pisiforme hacia lateral, tubérculos del escafoide y del trapecio. El canal de Guyon estaría aquí, prácticamente, donde entonces, donde va a tener como el piso, el retináculo flexor, el techo, expansiones del retináculo extensor, y hacia el medial el mismo pisiforme con el gancho del ganchoso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los tendones que pasan por el canal de Guyon? Perdón, por el túnel carpiano. Por el túnel carpiano pasan 10 estructuras fáciles de aprender. 10 estructuras que son 8 son los 4 del superficial, 4 tendones del tendón superficial y 4 del profundo de los dedos. Ya llevan 8. Los 4 primeros son los del tendón superficial y los 4 últimos los del tendón profundo de los dedos. Me quedan 2 estructuras que son el nervio mediano, que es el que se va a enfermar y no se les puede olvidar, y por último el del pulgar, el flexor largo del pulgar, es este señor que está aquí, flexor largo del pulgar. Ajá, pero siempre queda un tendón que está faltando, que es el del palmar mayor, porque el del palmar menor, que es el flexor, que es el palmar largo, él pasa por encima, es este que está aquí, él pasa por encima, él se queda inmerso insertándose en la aponeurosis palmar, él es bastante superficial, es decir, él no pasa aquí, pero el flexor radial del carpo, que es él pasa por ahí, pues, y entonces uno queda, pero ¿pasa por el túnel o no? Bueno, el que mejor me lo explicó fue el Testí. El Testí dice que hay un túnel completamente, o sea, se forma el túnel carpiano, ¿verdad? Y el flexor, el retináculo flexor envía una aponeurosis pequeña que hace que el túnel carpiano se divida en dos. Y entonces el flexor radial del carpo queda como arrimadito y entonces no queda dentro de lo que nosotros normalmente llamamos túnel carpiano. Fíjense que, o sea, los libros de anatomía tienen su propia discusión en cuanto a eso. Aquí Testí coloca que es un estuche aquí aparte. Lo pone aquí como más profundo. En cambio aquí Rubier lo pone como más superficial. También lo pone en un estuche aparte. Igual aquí es Buchet, lo coloca en un estuche aparte, ¿verdad? Fuera del túnel carpiano. Entonces, pero para que sepan, ¿verdad? Que entonces el flexor radial del carpo no lo pueden meter dentro del túnel carpiano. Pues. El túnel carpiano propiamente dicho. Aquí les traje algunas diapositivas sobre el túnel carpiano. Recordar las parestesias que dan en el anular, medio, índice y pulgar, ¿verdad? Por la compresión a nivel del túnel carpiano. Y que existe lo que es el sino de Tinel, que uno percute en el sitio por donde va pasando el mediano, que es prácticamente en todo el medio, en la muñeca, y va a dar parestesia. Igual estas maniobras, hacer estas maniobras durante 30 segundos al paciente, despierta, que son el signo de Fallen, despierta las parestesias también. Finalmente hacemos el diagnóstico con electromiografía. Aquí está la de enfermedad de Kerbein, ¿verdad? Que entonces es la inflamación del primer estuche extensor y que esta maniobra, el signo de Filkestein, es prácticamente patognomónica. Cuando le mandamos empuñar al paciente, hacemos desviación cubital pasiva y le da dolor en este sitio radial, es prácticamente patognomónico. Pero como les digo, eso se engrosa y puede
a presentarse un aumento de volumen que a ustedes les puede llegar el paciente con, a veces sin, como ustedes saben, a veces sin ni siquiera acudir a traumatología o a cirugía de la mano, y el paciente directamente va con el ecosonografista para que le haga un eco ahí porque tiene una pelota. Y bueno, perdón, ustedes pueden orientar al paciente y decirle ese diagnóstico. Aquí, bueno, es cuando en cirugía de la mano se hace la liberación del tendón, y este es el tendoncito del extensor corto del pulgar. Fíjense cómo lo están jalando aquí y se extiende el pulgar. Existen también, esta es otra patología que pueden pacientes acudirles, ¿verdad? Porque es lo que se llama dedo en resorte o tenosinovitis de la polea A1 de los dedos. Resulta que tanto el flexor largo como el flexor corto del pulgar, cuando vienen por aquí por el metacarpiano, entran en un túnel osteofibroso porque el piso lo forman las falanges y las partes laterales y el techo lo conforman estas poleas fibrosas, que son arciformes o en arcos, que son las A, y cruciformes, que son las en C. Bueno, lo cierto es que normalmente entonces el tendón, cada vez que ustedes flexionan y extienden el dedo, los tendones se deslizan a través de esta vaina osteofibrosa. Entonces, pero resulta que puede a veces producirse en la polea A1, en esta, un engrosamiento que impide que el tendón, o sea, cuando ustedes flexionan el dedo, el tendón sale. Pero entonces, cuando el dedo se quiere extender, el tendón tiene que entrar y no entra porque eso está engrosado. Se forma como una pelotica allí, se engrosa y entonces no puede entrar. Y es lo que la gente lo llama como dedo en resorte o dedo en gatillo, porque entonces a veces el paciente se tiene que ayudar con el otro dedo, con la otra mano, para extender el dedo y que el tendón entre. Entonces, como ahí se siente una pelotica, también puede que acudan con ustedes, perdón, y sencillamente el diagnóstico lo pueden ver con el ecosonograma, y se refiere a traumatología, cirugía de la mano. Entonces allí igual también la operación es bastante sencilla: abrir la polea y liberar el tendón. Aquí están unos videitos. Este se me colió aquí. A veces me sucede eso, que se colocan otros videos, no sé por qué. De hecho aquí así comenzaba el video, pero bueno, les debo ese videito. Bueno, aquí está la liberación del tendón en otro paciente de la enfermedad de Kerbein. Aquí está, igual. Y aquí este es el nervio cubital en el codo. Entonces, los músculos de la mano, los músculos intrínsecos de la mano, entonces están divididos en tres compartimientos. Un compartimiento lateral llamado eminencia tenar o región tenar. Un compartimiento medial llamado eminencia hipotenar. Y un compartimiento medio llamado región medio palmar, donde están los músculos que ustedes conocen como lumbricales e interóseos. Entonces, en la región tenar tenemos estos cuatro musculitos, ¿verdad? Que son todos estos que están aquí. No se los voy a nombrar todavía para que no se les embochinche la cabeza. ¿Cómo hice yo para aprenderme esos músculos? Porque todos son del pulgar, entonces esto se parece. Bueno, yo dije, lo que hago es recordarme
todos los movimientos que hace el pulgar y le voy dando los músculos. Entonces, me estoy imaginando, ¿verdad? Que corto una mano. Este dibujo es como decir este que está aquí, ¿verdad? Hice un corte transversal y se ve así. Aquí está el pulgar, los metacarpianos de los dedos largos. Aquí está el pulgar, los metacarpianos de los dedos largos. Espero que me entiendan el dibujo. Entonces estos serían los músculos de la región hipotenar y esto es lo de la tenar. ¿Qué pasa? Lo de la tenar son solamente los 4 azules. Son solamente los 4 azules. Los verdes son músculos del antebrazo que ayudan a los movimientos del pulgar y me ayudan a mí, como por lo menos yo me aprendí los del antebrazo primero y como, o sea, uno los practicaba más. Entonces, con esa ayuda de saberme los movimientos del pulgar y de los músculos del antebrazo, entonces me aprendí los del pulgar. ¿Cómo? Entonces voy recordando, voy haciendo un recuerdo de los movimientos del pulgar de atrás hacia adelante, como en media luna, así como hice como en arco, como hice con el antebrazo, ¿no? Entonces, el pulgar se mueve. ¿Cuáles son los movimientos del pulgar? Él se mueve hacia atrás, haciendo extensión. Él se mueve hacia lateral y hace abducción. Él se mueve hacia adelante y hace flexión. Y él se mueve hacia adentro y hace aducción, ¿verdad? Pero él también tiene un quinto movimiento que se llama oposición. Que es el de oponerse a los otros dedos y el que nos permite tener un buen agarre de las cosas en la mano. Entonces, teniendo en cuenta esos 5 movimientos que hace el pulgar, entonces yo voy a recordar los músculos. ¿Cómo? Entonces, primero, hacia atrás. Entonces está hacia atrás, necesito el músculo extensor, ¿verdad? Ah, pero resulta que en el antebrazo yo me acuerdo que había un extensor largo del pulgar y un extensor corto del pulgar. Entonces aquí no puede haber extensores porque ya tengo 2. ¿Qué voy a tener más? Ah, bueno. Hacia lado, hacia afuera, abductor. Ah, tengo en el antebrazo un abductor largo del pulgar. Entonces aquí en la eminencia tenar me acuerdo el primer músculo es el abductor corto del pulgar. Luego hacia adelante tengo flexión, músculo, o sea, el movimiento es flexión. Me acuerdo que en el antebrazo había un flexor largo del pulgar. Entonces aquí en la eminencia tenar tengo el flexor corto del pulgar. Hacia adentro, aducción. En el antebrazo no había aductor. Entonces aquí tengo solamente uno que no es largo ni corto, sino que como es único, entonces se llama solamente aductor del pulgar. Y me está quedando el músculo para el quinto movimiento, que es la oposición. Bueno, igual también el opositor del pulgar, el oponente, perdón. Estoy volviendo político ya. El oponente del pulgar. Entonces, esos son los 4 músculos, fíjense. Extensor no hay. Abducción corto porque ya había uno en el antebrazo. Flexor corto porque ya había uno en el antebrazo. Y aductor y oponente son únicos y por lo tanto no son cortos ni largos. Esos son los 4 músculos. ¿Por qué no coloqué el oponente aquí? Bueno, porque está más acá. En verdad él está un poquito más acá, pero me hubiera gustado ponerlo aquí, pero anatómicamente él debe estar allá. Entonces, como les dije, como les he dicho varias veces, a mí lo que me importa es por lo menos se acuerden de los músculos. Ustedes sepan lo bonito que es que uno va a leer un ecosonograma y el ecosonografista coloque los músculos que son, que sepan, por lo menos eso, no que se acuerden, no se tengan que acordar exactamente las inserciones, que de hecho aquí ni las estoy nombrando, o por lo menos que se acuerden los sitios donde ellos están. En cuanto a la región hipotenar, ¿verdad? En cuanto a la región hipotenar, entonces tenemos prácticamente los mismos movimientos del pulgar. Los mismos movimientos del pulgar. Entonces tengo el abductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique. Esos 3.
abductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique. Y tengo un músculo adicional, que es un músculo que a veces ni está en la región hipotenar, y él se llama el músculo palmar corto. Palmar corto, así como existe el palmar largo, que era también, que es el que se usa como injerto, se puede usar como injerto, y que a veces puede no estar, también el palmar corto puede no estar. Y de hecho la única función, él dice, es arrugar la piel de la región palmar, tensa la aponeurosis palmar, solamente esa es su función. Es prácticamente como los músculos los músculos faciales, que no tienen inserción, algunos no tienen inserción en los huesos, sino en la piel. Bueno, así es él. Y en la región medio palmar tenemos los señores, lumbricales, interóseos palmares e interóseos dorsales. Obviamente, de superficial a profundo tenemos los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Los lumbricales ayudan a la flexión de la metacarpofalángica y la extensión de las otras dos, de la interfalángica distal y proximal. Y los interóseos palmares y dorsales, unos se encargan de la separación de los dedos y otros se encargan de aproximar los dedos. O sea, abrir y cerrar la mano como tal, o sea, sin flexionar los dedos. Entonces aquí están los lumbricales, los interóseos dorsales y interóseos palmares. Así, estos son los movimientos de los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Ya aquí lo que vengo es con la irrigación. Entonces, aquí, ¿verdad?, vemos cómo se van a formar lo que son los arcos palmares, ¿verdad? Lo que son los arcos palmares, se acuerdan que existen dos arcos palmares que les voy a enseñar el día de hoy cómo es que se forman. Aquí está entonces la eminencia hipotenar, la eminencia tenar y los tendones largos y cortos del pulgar que van a entrar en las vainas osteofibrosas, en los túneles osteofibrosos. Están otra vez arteria y nervio cubital que están pasando por el canal de Guyon, y arteria radial, que está un poquito más abierto. Fíjense, aquí está abierto el túnel carpiano, ¿verdad?, con los 8 tendones. Estos son los 4 del superficial, los 4 del profundo, van 8, 9 sería el flexor largo del pulgar. Fíjense que aquí no están aquí va el flexor radial del carpo, que no lo están colocando como tal dentro del túnel carpiano, y me está faltando la 10ª estructura, que es el nervio mediano. Entonces aquí están otra vez las ramas del radial y están en oscuro las que son del las que están en la mano. Fíjense, el nervio radial, perdón, la arteria radial viene aquí, ¿verdad? Ella, cuando llega a la apófisis estiloides, da esta rama importante, que va a unirse con la arteria cubital, para formar este arco superficial. Fíjense que entonces la arteria cubital viene aquí, continúa derecho y ayuda a formar el arco. Entonces el arco superficial va a estar formado por la unión de la arteria cubital con la rama, esta rama de la radial, que se llama radiopalmar. Rama radiopalmar de la arteria cubital. Es esta que te... Aquí está la rama transversa y eso. La arteria radial sigue su curso hacia posterior y pasa por detrás del primer metacarpiano. Fíjense que ella no sigue aquí en la palma de la mano, sino que ella pasa por detrás del primer metacarpiano. Por eso es que cuando nosotros palpamos la tabaquera anatómica, la palpamos allí. Fíjense, si volteamos la mano, esta es la arteria radial. Fíjense, pasando por detrás del primer metacarpiano y luego se vuelve a irse hacia adelante
en el primer espacio interioso, se dirige hacia adelante de nuevo y pasa por delante de los metacarpianos y ayuda a formar el arco profundo, el arco palmar profundo, uniéndose con una rama que da a la cubital. Esta rama, ¿cómo se va a llamar? Cúbito palmar. Entonces, el arco profundo palmar se va a formar por la arteria radial con la rama cúbito palmar de la arteria cubital. Es decir, entonces, el arco palmar superficial lo va a formar la arteria cubital más que todo, y el arco profundo lo va a formar la arteria radial. Aquí está otra vez. Vemos como la arteria cubital pasa aquí por el canal de Guyon. Aquí está dando la rama cúbito palmar, ¿verdad? Y entonces pasa por aquí para hacer el arco y unirse con la rama radiopalmar de la arteria radial. Aquí está para que lo tenga. Entonces el arco palmar superficial, se me forma la arteria cubital con la rama palmar superficial o radiopalmar de la arteria radial. Ese de otro libro. Y la arteria radial, que como les dije pasa por detrás del primer metacarpiano, pero vuelve aquí a la región palmar y ayuda a formar el arco palmar profundo, la rama uniéndose con la rama cúbito palmar. Aquí está un cadáver. Y esta es una arteriografía con los arcos. También existe un arco dorsal, pero es mucho menos importante que son lo que son aquellos arcos que los da también tanto la arteria cubital, la arteria radial, dan dos arterias llamadas carpiana dorsal y ayudan a formar el arco dorsal. Sin embargo, como ustedes saben, la palma de la mano está bastante irrigada, en cambio el dorso de la mano no está tan irrigado. Y por el contrario, en la palma de la mano casi no hay venas, pero en el dorso de la mano sí hay bastantes venas. Entonces aquí recordamos las venas del miembro superior. Las venas como tal, las profundas tienen los mismos nombres de las arterias, pero las superficiales es las que cambian de nombre. Entonces, en el dorso de la mano se forma un arco, ¿verdad? Se forma un arco que de sus extremos va a salir la vena basílica y la vena cefálica, que son estas que vienen subiendo aquí. Vena cefálica y vena basílica. Entonces, y también puede existir esta que se llama mediana o intermedia, que va a llegar aquí y me van a ayudar a formar esto que se llama la M del codo. La M del codo. Entonces, se une la cefálica con la intermedia y entonces me sigue formando la vena cefálica. Igual se une la basílica con la intermedia y entonces sigue subiendo. Siguen subiendo las dos, la basílica y la cefálica. ¿Cómo hacemos para aprendernos cuál es la que va por fuera y cuál es la que va por dentro? Si es la basílica o la cefálica. Bueno, lo que yo hice para aprendérmela es que la basílica va medial porque ella se mete en el brazo y drena en la braquial. Fíjense que son puras B largas. La basílica se profundiza y drena, se profundiza en el brazo y drena en la braquial. Puras B. En cambio, la otra es lo contrario. La cefálica va lateral y ella continúa subiendo y de hecho pasa por este surco que se llama surco deltopectoral. Está formado entre el deltoides y el pectoral. Sigue subiendo y antes de terminar la región axilar
se profundiza aquí, fíjense aquí, se profundiza y drena en la arteria axilar. Y cefálica, me hacía acordar, cefálica porque va casi a la cabeza. Entonces, la cefálica drena en la axilar y la basílica drena en la braquial. Aquí está otra vez, cómo se ve el drenaje de la cefálica en la axilar, en la vena axilar. Recordar otra vez, plexo braquial para recordar la parte de la inervación de la mano. La inervación de la mano no es tan difícil como ustedes pueden pensar. Recuerden que a la mano entonces llegan los tres nervios: mediano, radial y cubital. Bueno, vamos a verlo aquí mejor esta parte aquí. Lo que llamamos zonas autónomas, que normalmente se las preguntan a veces en traumatología, se las llegaron a preguntar a lo mejor cuando ustedes eran estudiantes. Cómo explorar los nervios de estos tres nervios en la mano. Entonces fíjense, como yo me lo aprendí, cómo está inervado sensitivamente por estos tres nervios la mano. Fíjense, palmarmente, es decir, en la palma de la mano anterior, está inervado por mediano y cubital. En cambio el dorso está por radial y cubital. Entonces, la palma de la mano, entonces la parte anterior, todo el pulgar, índice, medio y la mitad radial del anular está inervado por el mediano. Lo que resta, que es la mitad cubital del anular y todo el meñique, está inervado por el cubital. Esto me hace recordar cuando ustedes se lleguen a golpear otra vez en el codo, se van a acordar de que todas esas parestesias ustedes las van a sentir en todo el meñique y solamente en la parte cubital del anular. Esta parte aquí no sienten parestesia, van a ver. Entonces, así como me aprendí yo este lado. Este lado ustedes lo ven enredado, pero yo agarré y me lo aprendí así. Es decir, cuando tú volteas la mano, entonces el radial se encarga, como decir aquí moradito, el radial se encarga de todo el pulgar, índice, medio y la mitad radial del anular. Y el cubital, el resto, otra vez. La mitad cubital del meñique, la mitad anular, la mitad cubital del anular y todo el meñique. Zonas autónomas, entonces cuando exploramos, pues como tal, para que tengan ese conocimiento, para explorar el mediano solo se explora en el pulpejo del índice hacia radial. El cubital se explora en el pulpejo del meñique hacia cubital y el radial se explora en el dorso de la mano, en el primer espacio interóseo. ¿Cómo ellos inervan en la mano? No creo que sea tan importante, pero por si se les presenta la ocasión de saberlo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que en el antebrazo, se acuerdan cuando veíamos la inervación del antebrazo, que la mayoría lo hacía el mediano, ¿verdad? Y el cubital se quedaba con 2 o 3 músculos y todo también posterior y lateral el radial. Bueno, el radial se le acabó la gasolina y no llegó aquí con fibras motoras. ¿Qué hicieron el mediano y el cubital? Bueno, cuando llegaron a la mano, el cubital le dijo, bueno, mira, mediano, ya tú agarraste bastante en el antebrazo, me toca a mí. Entonces por eso el cubital, que es el amarillo, fíjense todo el gentío que agarró. ¿Cómo nos recordamos? Bueno, miren, el cubital se va a agarrar toda la región hipotenar, todos los interóseos palmares y dorsales, los lumbricales
se los pelearon ellos dos, porque los lumbricales están insertados con el profundo de los dedos, y así como se dividieron el profundo de los dedos entre el cubital y el mediano, también los lumbricales se los dividieron igualito. Con los tenares, lo lógico es que fueran del mediano, pero el mediano se descuidó y el cubital vino y también le quitó inervación. Agarró también inervación el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. La mitad es de él y la otra mitad es del mediano. Pero bueno, de hecho, entonces presentan estas dos patologías cuando un paciente tiene la mano inmóvil así, con extensión del índice y del medio y flexión del anular y el meñique. Es lo que se llama la mano del predicador, es por lesión del mediano. Y la mano en garra, ustedes vean un paciente con mano en garra, es una lesión de cubital. De hecho, la mnemotecnia es que la mano tiene como una C porque está en garra y nos ayuda a recordar cubital. Y el otro es mediano. La mano péndula es la lesión del radial. Esa la pueden ver por ahí también. La lesión del sábado por la noche, porque el paciente se emborracha y se queda acostado encima del brazo, la cabeza encima del brazo, y entonces se lesiona el radial. O también le llaman la lesión de la luna de miel, porque entonces cuando la pareja duerme encima del brazo del otro, y entonces se puede lesionar el radial. Se quedan dormidos y se lesiona el radial, pero son lesiones que son pasajeras. Este es lo que se llama una mano de simio. Fíjense cómo está el pulgar abducido, o sea, no está hacia adelante, y tiene aquí la mano plana. La mano tiende a ser plana porque el radial ha dejado de inervar y se han hipotrofiado. Ha habido hipotrofia de los músculos tenares. Está el videito. Dale, mueve ahí. Un año. Un muchacho les abre la mano con una patilla y nunca se puede. ¿Y la segunda? Como la mano prácticamente plana, ¿no? ¿Y la segunda? La cacha. Y bueno, aquí entonces para dejarles algunas foticos de ecosonograma, como les había dicho, que este es de un PDF que es para bloqueos en el miembro superior. Fíjense cuando colocamos el transductor de esta manera, haciendo un corte, como decir un corte transverso del brazo, ¿verdad? Al principio del brazo, a nivel axilar. Se puede ver lo que es la arteria axilar rodeada por los diferentes nervios del plexo braquial. Les habla del cubital, del mediano, del músculo cutáneo. Igualmente un poquito más abajo, aquí corte transversal, y se ve entonces, les habla del nervio radial hacia posterior, que sería aquí, con la arteria braquial profunda. Se acuerdan que es la que pasa a través de la hendidura húmero-tricipital y pasan por el canal de torsión. Entonces allí a ese nivel puedes bloquear el nervio radial. Si vamos más abajito, casi, fíjense, casi llegando al codo, en un corte transverso igualmente. Entonces les enseña parte de lo que es el nervio radial. Fíjense, porque es lateral. Se acuerdan que el radial viene bajando posterior y ese hace lateral y anterior. Entonces se ve aquí el radial, cómo se va pasando hacia adelante. Aquí ya en el antebrazo, habla del nervio radial en el antebrazo. Se acuerdan que esto es proximal, porque el codo debe ser más o menos aquí. Entonces esto es proximal en el antebrazo. Se acuerdan que está la arcada de Frost. Entonces medialmente puedes bloquear el nervio radial. Fíjense que les habla del nervio radial separándose en
superficial y en profundo, las dos ramas que les he hablado. Entonces, fíjense que cuando vayan a leer este PDF, es lo que quería era que ustedes puedan entender lo que les está hablando, pues. Ahí de hecho ellos hablan de que se ayudan con colocar la parte de Doppler donde se ven las arterias y las venas, la circulación, y entonces obviamente hay nervios satélites a esas arterias que entonces te ayuda a poderlas identificar. En este caso van a bloquear el interóseo posterior, se acuerdan que es rama del nervio radial y que ella va acompañado con la arteria interósea. La arteria interósea, y entonces aquí están los dos huesos, lo que es el cubital, pues el hueso cúbito y el radio, y en el medio va las arterias. Entonces con la arteria, porque aquí a lo mejor te cuesta ver dónde está el nervio interóseo posterior, pero consiguiendo la arteria interósea, por ahí va el nervio interóseo. Bueno, esto sería la parte de miembro superior. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estamos para responder.